Ok. Pues buenos días. Me presento ante ustedes. Yo soy la licenciada Gabriela Romero. Voy a estarles dando la clase el día de hoy. La maestra Mayra me solicitó su apoyo, entonces por el día de hoy los voy a estar apoyando, ¿sí? Bueno. Hola maestra, buenos días. Buenos días. ¿Te acuerdas de mí? Yo fui su alumna en CONALEP. No sé quién seas. No, pues ya tiene como 4 años que salí. Usted fue mi maestra de materia infantil. Qué gusto volver a encontrarla, de veras. No, pues a mí también me da mucho gusto. Ahorita me toca ahora estar en también incluyéndome en las licenciaturas que me han invitado, entonces pues aquí voy a estar cuando se pueda, ¿verdad? Y pues qué bueno, me da gusto que ustedes sigan adelante. Hola. Gracias, maestra. Qué gusto volver a verla. Le mando un abrazo. Cállate, Eli, por favor. Déjamela en paz. ¿Quién habla? Itche Zamudio. Ay, maestra. Yo la conozco a usted, maestra. Hola, Itzia, hola. yo la conozco, soy su alumna Sandra. ¿Sandra? Pues es que no prenden su cámara, aparte que la prendan, se hacen del rogar. Es que me veo re fea. Pues por eso, imagínense. Qué bueno, me da mucho gusto, chicas. Échenle ganas, ahorita nos vemos en un ratito. Sí, maestra, gracias. A usted también le mando un abrazo. Gracias. Besos. Voy a aquel lado. Ok, bueno, pues entonces vamos a empezar. La materia, pues bueno, materno-infantil. No deja de dar materno-infantil para las que me conocen. Yo continúo dando materno-infantil. Y bueno, vamos a retomar un poquito, pues, creo que tengo entendido que muchos de ustedes son técnicas, ya de una u otra manera ya tienen antecedentes, ya tienen nociones de lo que nosotros estamos manejando, ¿sí? Y entonces vamos a ver los inicios de materno-infantil, que es antecedentes históricos. ¿Quién me puede decir un poquito acerca de lo que sepan? ¿Nadie? Ok. Aquí vamos a hablar un poquito qué es la enfermería materno-infantil. Y como bien lo dice, son actividades encaminadas ¿a qué? A satisfacer esas necesidades de quién, de la madre y del producto. Acordémonos que nosotros estamos normados por una serie de elementos que nos van a dirigir y nos van a llevar a dar y proporcionar un cuidado adecuado a esa mujer, ¿sí? Desde el momento que está embarazada hasta que llega al fin, que es el nacimiento de ese producto. Y eso obviamente pues requiere todo un cuidado que vamos a proporcionar pues durante esos 9 meses. Lo ideal es que llegue a su término en las mejores condiciones, ¿sí? Pero bueno, esto tiene historia, como todo tiene una historia en la cual, como bien lo dice aquí, pues anteriormente, ¿quiénes eran las que practicaban este proceso? Pues las matronas, ¿sí? Todavía en la actualidad existen algunos poblados, digo, hasta en estas zonas donde encontramos a las matronas, ¿sí? Tenemos a la gente que es la que va a atender a nuestras mujeres embarazadas durante todo este proceso. Ya no lo vemos tanto en la ciudad. ¿Por qué? Porque ya realmente son gente que están en provincia, en estados o en zonas semirurales, como podrían ser estas zonas Tláhuac, Xochimilco, Milpalta, ¿no? Pero sí se encontramos y son a quienes realmente se dedicaban a eso, ¿sí? A proveer ese cuidado. ¿Y cuál era el cuidado? Pues mantener a la madre durante todo el tiempo en sus buenas condiciones y que el bebé fuera cada vez mejorando, que fuera creciendo en lo mejor, ¿sí? Y bueno, también están las comadronas o matronas, que bueno, todas estas mujeres, como bien lo sabemos, son empíricas. ¿Qué hacen?
todo este proceso a través de enseñanza de las abuelas, de las madres, y ellas obviamente pues eran las que consideraban esta función, ¿sí? Y su función, bueno, como bien aquí lo dice, es educar. Les daban una educación a las mujeres embarazadas, ¿sí? Sobre su estado físico. A lo mejor no sabían anatomía y fisiología como ahora la tenemos que saber, pero sabían que había procesos en donde tenían que atender, ¿sí? Pásenle, pásenle. Estoy cubriendo a la maestra Mayra. ¿Sí? Entonces, son procesos fisiológicos que no los tenían muy claros, pero sabían que tenían que atender a la mujer, ¿sí? Y en ese proceso, obviamente, pues nos permitía, ¿sí? Que les diera las mejores condiciones, el mejor trato, y bueno, darles recomendaciones en base a experiencias de lo vivido, y eso obviamente pues a ellos les facilitaba que fuera un embarazo en las mejores condiciones. Sí, obviamente esto nos lleva a que pues sí, sí había también muchas muertes por todo esa falta de conocimiento, pero bueno, ellas perfectamente saben acomodar un bebé, perfectamente saben qué posición tiene ese bebé durante el embarazo, cómo hacerles, ¿sí? ¿Para qué? Para poderlo acomodar durante el proceso de embarazo y quede en la mejor posición. Obviamente, pues es un proceso que les lleva, como les decía, tiempo. Quienes lo van a enseñar, pues son las abuelas, quien se apegaba a esa comadrona, ¿sí? Quien quería atender a las mujeres. Pero bueno, antes de ellas estaba esta Tlatuani, ¿sí? Tlamatquitziki, ¿sí? Que obviamente antecedentes históricos nos hablan cómo ellos hacían la misma función, ¿sí? Eran las que daban salud, las que realmente permitían a la familia una unión durante todo ese proceso. Ellas sabían de herbolaria, ¿sí? Tenían el conocimiento adecuado de todas las hierbas, que era lo más interesante, que ellas sabían qué hierba servía para qué y todas las dosis que podían tener, ¿sí? También tenían el cuidado de las mujeres embarazadas y los niños hasta los 5 años, ¿sí? Que eso era de suma importancia. ¿Por qué? Porque algo que sí se sabe es que ellas acompañaban a la mujer embarazada durante todo el tiempo, y algo que sí se ha leído y se ha encontrado en libros es que ellas en el último mes acompañaban a esas mujeres embarazadas ahora sí que estaban con la familia, no nada más con ella, sino dándole consejos a la familia, teniendo lo necesario para que cuando se presentara el parto pudieran estar, ¿sí? Pudieran acompañar a esa mujer, a esa familia en las mejores condiciones. De hecho, se dice, hay artículos que dicen que ellas acompañaban todo el primer año de vida a la mujer embarazada, ¿sí? O sea, vean cómo esto no es porque a nosotros se nos ocurrió, porque así ha sido, sino históricamente nos hablan en algunos escritos que ellas eran las que se dedicaban a eso, ¿sí? Las parteras. Sí, las parteras y la clamaquitzitli. Hay un artículo muy bueno que lo tiene la UNAM, ¿sí? Donde habla de eso, ¿sí? Habla cómo ellas están sobre todo el último mes. El último mes es en donde ellas se dedicaban a atenderla, a cuidarla, a ver que el bebé estuviera en las mejores condiciones para el mejor parto y a orientar a la familia qué iba a hacer para poderlas apoyar, ¿sí? Y eso obviamente pues le facilitaba muchas cosas. ¿Por qué? Porque tenía el apoyo de toda la familia, ¿sí? Era la consejera, era la que le ayudaba en el parto, era la que atendía al bebé, era la que le enseñaba a lactarlo, ¿sí? Obviamente, pues eso, como les decía, es aprendido por
otros, por toda la historia de sus familiares, quienes se han dedicado a las comadronas, ¿sí? Ellas obviamente lo aprendieron de los abuelos o de las tías o de la mamá que se ha dedicado a la atención, ¿sí? Y como bien lo dice, orientaban a la mujer en cuanto al cuidado del hijo y la higiene que tenía que tener con él, ¿sí? O sea, la higiene, si nosotros nos damos cuenta, la higiene la han abordado desde hace muchos años, ¿no? Realmente había un cuidado de higiene desde los aztecas muy importante. Obviamente eso se pierde con la conquista, ¿sí? Pero realmente ellos tenían un cuidado. De hecho, pues nosotros sabemos históricamente muchos de nuestras enfermedades, como es epidemias, las traen desde Europa, ¿no? Entonces no llegan aquí porque las teníamos, sino vienen desde allá y obviamente eso modifica. Cuando llegaron todas las enfermedades. Exactamente. Exactamente, es cuando llegan muchas enfermedades. Entonces, nosotros sabemos que ese cuidado de higiene y de buena atención estaba dado, ¿sí? Entonces, como bien lo decíamos, históricamente esto no se queda ahí. Digo, nosotros si nos remontamos un poquito después de los aztecas, vienen épocas ya más, como decíamos, la conquista, se tratan de quitar las comadronas, ¿sí? E impartir que solamente sean médicos quienes atiendan a la población, pero obviamente nuestra gente, a quien tenía o quería atender, quería que siguieran siendo las comadronas, ¿no? Que ellas fueran las que continuaran atendiendo a las mujeres. Y obviamente eso sí se dio un poquito de discordancia entre los españoles y los aztecas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos allá en Nueva España los únicos que tenían eran los médicos, ¿sí? Y recordemos que aquí las escuelas de medicina inicialmente están formadas por médicos, ¿sí? Por varones, no había mujeres. Y pues la comadrona era así como que la consideraban una bruja, algo raro, ¿cómo, no? ¿Cómo una mujer iba a saber de eso? Solamente pues tomamos en cuenta eso, ¿no? Que quien tenía el conocimiento realmente era el hombre, ¿verdad? Él era el único que tenía derecho a tener el conocimiento, ¿sí? Pero pues en nuestra cultura azteca, obviamente a la mujer se le consideraba, ¿sí? Era de suma importancia esa comadrona o esa matriarca que atendía a la mujer. Digo, no por eso hay relieves y hay información en grifos en donde no los marca, ¿sí? Entonces, esto obviamente con el paso del tiempo se va a modificar, ¿sí? Buenos días. Y bueno, igualmente, pues estas mujeres Clamaquetzintli, también interesaba la salud mental de quién, de esa mujer embarazada, ¿sí? De ese niño. O sea, si nosotros nos remontamos, ellos buscaban el cuidado, buscaban la atención y las buenas condiciones para que llegaran a este momento, ¿sí? Obviamente va pasando el tiempo y conforme va pasando ese tiempo, ¿qué es lo que sucede, no? Ya nos remontamos después de la conquista, después de muchos antecedentes históricos que tenemos, pues se da, de hecho, yo lo he comentado en algunos momentos, si nosotros nos vamos a las épocas revolucionarias también es quienes atienden a las mujeres, son las mismas mujeres, ¿sí? Porque es en esos momentos donde están en un proceso de lucha el país y ellas mismas se van atendiendo. Son quienes, y seguimos con lo mismo, son las comadronas las que atienden. De hecho, en algún momento hay un artículo que marca cómo las quieren desaparecer. Pero con el paso del tiempo las van integrando. Los médicos se dan cuenta que, sobre todo los que llegan de la conquista y todos los que son ya mestizos, se dan cuenta que la mujer para ellos, para la gente nativa, ¿sí? Es importante esa comadrona. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas ella le permite, ¿sí? Buenos días,
le permite y le da todo ese interés, ¿no? Digo, la revolución, como decíamos, ¿quiénes atienden a esas mujeres? Porque de hecho marcan, hay un artículo que habla de las etapas de la historia de las mujeres, de lo que es el materno infantil, y nos marca cómo en la revolución, pues en los hospitales no son aceptadas las mismas, ¿cómo les llamaban? Las Adelitas, porque así se les llamaba a todas las mujeres, ¿sí? No eran aceptadas en ese proceso de entrar a un hospital porque como si estaban en lucha con el gobierno, ¿sí? Entonces, obviamente, pues como va siendo, es un proceso que nos permite ir creciendo junto con ellos. Y, Que de repente, perdón, que sí, de repente todavía, a pesar de que, bueno, en el tiempo en el que nos encontramos, todavía existen. Ahorita ya, si usted va y le dice, ah, sí, ya me dijeron que mi bebé está mal, ellas mismas los acomodan, saben, no sé cómo decirlo, pero ven la forma y los acomodan. los voltean, Los voltean, exacto. Y eso Sí. los ponen bien para que cuando sea el parto, ya no entrar. Sí, Vicena. Sí, de hecho, es lo que decía hace ratito. Todavía estas zonas encontramos comadronas. Lo que es Milpalta, lo que es Xochimilco, lo que es Tláhuac. Sí, todavía encontramos Iztapalapa en algunas zonas, ¿sí? Sobre todo en los pueblos originarios o con la gente originaria, vamos a encontrar a esta gente, como dicen, que todavía tiene ese conocimiento, ¿sí? Y te acomoda el bebé, te lo voltea, de hecho, tienen el conocimiento de saber si viene hasta enredado con el cordón, cómo le hacen, pues solamente ya saben, ¿no? Hasta el sexo sabían, maestra. Sí, exacto, hasta el sexo a veces ellos ya sabían, ¿no? Entonces, sí, perdón, ¿qué decías? Así incluso los lugares marginados todavía existen. Sí, si nos vamos a las periferias de nuestra ciudad, sí, lo que le llamarían el cinturón de miseria, sí, que son las orillas de nuestra ciudad, exactamente, todavía existen. Topilejo por allá también todavía existe, Ajusco, pero Ajusco, el pueblo Ajusco, ¿no? Todavía vamos a encontrar gente que sí se dedica a esto, ¿sí? Entonces, como bien lo dice la compañera, ¿no? Que está en línea, hasta el sexo sabía, ¿sí? Y no necesitaban ultrasonidos, no necesitaban todo lo que ahora usamos, ¿no? Eso realmente a ellas les facilitaba. Entonces, yo creo que sí hay una información muy vasta y muy interesante. Digo, quienes puedan, métanse a buscar. Es un documento, les decía, de la UNAM, que habla acerca de la historia desde los aztecas hasta la actualidad, ¿sí? Y ahí viene lo de la revolución, como en la revolución, pues quienes son atendidas son entre ellas mismas, entre las mismas Adelitas, que obviamente recordemos que son las que van siguiendo a sus hombres, ¿no? Van acompañándolos y pues obviamente como parte de un proceso de revolución no eran aceptadas en los hospitales, ¿sí? Sino eran atendidas entre ellas mismas, ¿sí? Obviamente eso pues históricamente tiene una situación importante porque esto nos permite ver que pues en la antigüedad no había tantas muertes tampoco. ¿Sí? Hay zonas arqueológicas en donde tienen el área de nuestras mujeres que morían por un parto, porque se había complicado la situación en el parto, y tienen zonas exclusivamente de... ¿Ese es su alma? No. ¿Ese no sabe? No sabía decirle, me lo dejó aquí el coordinador. Yo creo que sí lo dejó. Ya. ¿Sí? Sí, entonces sí, históricamente, bueno, ustedes más que nada, yo no sé en qué áreas estén trabajando,
pero bueno, deben de tener todos estos elementos, ¿no? Dentro del proceso, que nosotros vamos a ir viendo y por la materia que ustedes están, entiendo que es casi la primera clase, ¿no? La segunda, tercera clase que están teniendo. Es la segunda clase, sí, que nos habla acerca de todos los antecedentes históricos. Y bueno, también nosotros tenemos un perfil epidemiológico que nosotros vamos a tener, ¿sí? Que obviamente esto a dónde nos lleva a la mortalidad materna, que esto no debería de existir, pero hasta la actualidad sigue existiendo. Todavía se nos mueren mujeres por un trabajo de parto, ¿sí? Por una complicación por ese parto. Yo entiendo que todas trabajan, ¿no? Y bueno, dentro de esos procesos, pues a veces nos toca ver a las mujeres que se nos complican, que se nos pueden estar infectando por un proceso, que llegan mal atendido, ¿sí? Obviamente eso nos lleva a que epidemiológicamente las muertes continúan, ¿sí? Aquí nos habla la compañera Mayra, me dejó su presentación, y cómo desde esto, en lugar de retroceder, aumenta. Pero aquí aumenta por las edades. Tomemos en cuenta que ahora muchos de nuestros chicos se nos están embarazando bien rápido, ¿sí? Que todavía ni siquiera a la maduración han llegado. Físicamente todavía les falta madurar, les falta evolucionar su cuerpo, y esto a qué nos lleva a que ese embarazo se complique, ¿sí? Y pues que tengamos esas muertes. Obviamente eso no nos permite, ¿sí? Que podamos salir de esta situación. Digo, por eso es uno de los programas prioritarios que tiene la Secretaría de Salud a nivel federal. ¿Por qué? Porque las muertes continúan, ¿sí? Todavía se nos muere una mujer por una mala atención de un parto, o porque por descuidos, ¿sí? O porque no se atendió, que es una de las situaciones, ¿no? Que hay niñas, digo, yo lo veo, yo doy al medio superior también, y yo les digo a las niñas, a ver, niñas, si se van a embarazar, acudan a consulta, ¿sí? Pero obviamente, como no quieren que se entere mamá, las hermanas, nadie quiere que se entere, sino cuando van a atenderse a una clínica, hasta que ya está la pancita, ya hasta que tienen 5, 6, 7 meses. Y obviamente eso me complica. ¿Por qué? Porque las condiciones fisiológicas de las niñas, obviamente, pues me lleva a que no están todavía preparadas, ¿sí? Y eso acelera ese proceso de muerte de nuestros chicos, ¿sí? De nuestras niñas y de nuestros jóvenes que de una u otra manera se llegan a embarazar a tempranas edades, ¿sí? Obviamente esto, epidemiológicamente nosotros tenemos que, como parte de un equipo de salud, tenemos que colaborar, ¿sí? Orientar, ¿sí? Hacer programas prioritarios, sí es la atención del control y embarazo, es uno de los programas prioritarios, pero como que no han hecho promoción importante a dónde, a nivel de primer nivel de atención, ¿sí? Yo siempre he dicho, el primer nivel de atención, así como el segundo y tercero tienen lo suyo cada uno de importancia. El primero es de suma importancia. ¿Por qué? Porque es donde vamos a orientarle a los chicos la importancia que tiene que acudan a una consulta, la importancia que tiene que tomen ácido fólico, ¿sí? Porque muchas de nuestras niñas llegan desnutridas. Yo les digo, ¿por qué no quieren que se enteren en la mamá? No comen, no consumen los alimentos necesarios para que no suban de peso. Porque hay una mala información, yo creo, ¿no? Porque al decir, ¿sabes qué? Si tú te alimentas bien, piensan que por comer mucho, ya ellas ya van se van a poner fuertitas. Exacto, exacto. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que tenemos ahí un bichito raro. Yo les digo, al principio es un bichito raro que está creciendo en las pancitas, ¿no? Y que obviamente esto me permite a que
pues que con lo que dice la compañera, ¿no? El consumo de alimentos vaya a ser absorbido por quién, por ese bebé. No va a subir, pero pues obviamente las niñas que no tienen el conocimiento, que no tienen la información, pues creen que están haciendo bien por no comer. Obviamente porque no quieren en primera, no quieren que se entere la mamá y el papá que está embarazada, ¿sí? Entonces esto sí nos lleva a que nuestras muertes maternas, en lugar de reducirlas, vayan en aumento, ¿sí? Cada vez sean más el número de muertes maternas en nuestros adolescentes. Ya no hablemos de mujeres, sino también por la cuestión de estos adolescentes que se embarazan a temprana edad. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? Las compañeras que están en línea, bueno, no sé cuántas son, pero si ¿alguna pregunta? No, maestra. No, maestra. No, licenciada, todo perfecto, gracias. Todo muy bien, maestra. Gracias. Ok. Volvemos a lo mismo. ¿Cuáles son las causas de muerte que nosotros más tenemos y que están registradas? ¿Sí? Acuérdense que todas las estadísticas, para muchos dicen, ay, pues, ¿qué tiene que ver? Es lo que nos da los programas prioritarios. Es lo que nos permite que nosotros podamos, o las instituciones, sobre todo la cabeza, que en este caso es la Secretaría de Salud a nivel federal, nos marque qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son las causas de muerte principalmente? Hemorragias, infecciones y preeclampsia, ¿sí? Que son 3 de las causas de mayor muerte en toda la República, ¿sí? Si lo está marcando es porque hay estadísticas, como decimos, nosotros registramos todo lo que hacemos, todo lo que ponemos, todo lo que sucede, lo registramos, ¿sí? Y al haber ese registro pasamos nosotros a formar parte de esa estadística del INEGI, ¿sí? Porque en el hospital tenemos que reportar cuántas muertes hubo, cuántos partos hubo, cuántas edades hubo, o sea, todo esto lo tenemos que ir controlando, porque esto me permite que nosotros veamos que estas muertes de nuestras mujeres son las primeras causas, ¿sí? Obviamente esto que me lleva a que, lo que decía, hacer programas prioritarios. ¿Qué es más importante? Orientarle a una mujer y decirle que tiene que tener cuidado, ¿sí? Que tiene que tener atenciones, porque las hemorragias es en cualquiera de los 3 trimestres, ¿sí? Y muchas niñas, sobre todo niñas, es donde más lo vemos, pues empiezan con sangrados y creen que es dentro del proceso normal. ¿Cuándo acuden al hospital? Cuando ya realmente están complicándose, ¿sí? Aquí nosotros también vemos que la atención y las muertes de hemorragia son muchas veces todavía existen a pesar de que ya tenemos ya se autorizó o se permite el aborto, ¿sí? Todavía hay gente que acude a estas comadronas que muchas veces desconocen, ahí sí, cómo hacer un proceso, ¿no? Digo, si nosotros hablamos de esas experiencias, a mí me ha tocado ver muchas cosas. Niñas que han llegado con úteros perforados porque les meten todavía ganchos, ¿sí? Tratando de que aborten, ¿sí? En donde nosotros, volvemos a lo mismo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Promoción. Promoción cuando en el primer nivel. Si estás embarazada, digo, ya se autorizó el aborto, ya demos la información a las niñas y hasta las mujeres grandes, ¿no? Mujeres maduras, porque muchas veces nos dicen, es que ya voy con el cuarto, ya no quiero más, ¿sí? Igual, digo, yo soy de la idea que toda mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Y si ella ya no quiere tener un bebé por las condiciones que sea, está en su derecho, ¿sí? Y muchas veces, pues recurren a todos los métodos habidos y por haber, menos a donde debe. Entonces sí tenemos que hacer mucha promoción, ¿sí? Promoción en cuestión de dónde tienen que acudir, ¿sí? Y promoción no nada más en un primer nivel, segundo, tercer nivel, ¿no? Nosotros lo discutíamos hace un tiempo en la academia,
porque yo doy clases también a nivel medio superior, en un CONALEP doy clases, y trabajamos en academia, y era lo que decíamos, esta prevención no nada más se da a primer nivel, se da en todos los niveles. Por eso hay una área de prevención y promoción, ¿sí? Pero ¿qué hacemos en promoción a niveles segundo y tercer nivel? Como que, ay, no es tan importante, den condones, den esto, pero ¿cuándo nos sentamos a dar una buena plática a la población, no? Damos de lactancia materna, damos de atención del parto, o damos atención de los cuidados durante los 3 meses. Sí, sí. Pero también aquí yo creo que también es muy importante la formación de los padres de hablar con los hijos. Esa información que tengamos con nuestros hijos de decir, ¿sabes qué? Si es esto, va a pasar esto. Pero hay papás o hay hijos que ni siquiera por pena o porque piensan que los van a regañar, no se acercan a los papás. Más sin en cambio hay papás que se acercan a los hijos y les dicen, mira, resulta esto, dentro de esto, lo así, o a las mujeres. Yo digo que ahí también es la comunicación, ¿no? Claro, pero muchas se la dejamos a las escuelas, ¿sí? Mucha de la información, digo, yo recuerdo en su momento con los hijos que yo, digo, ya no son chiquitos, pero pues sí les dan la información, les dan lo mínimo necesario, secundaria sobre todo, pero los papás muchas veces no se acercan. ¿Sí? No se acercan ni a preguntarle al maestro, no se acercan a leerlo, sino se quedan hasta con las dudas, ¿sí? A pesar de que tenemos mucha gente profesionista, ¿sí? No le dan esa información necesaria, como bien lo dicen ustedes, a esos jóvenes. Ok, yo te doy las bases, ahora ve y pregunta. Yo, papá, como dicen ustedes, como lo dice la compañera, pues tengo que ponerme a leerle para ver qué es lo que le voy a dar a mi adolescente, ¿sí? En que se identifique él. ¿Sí? Yo les decía, yo a mis chicos los llevo a que se conozcan. Digo, es medio superior, ustedes ya trabajan, ya deben de tener un poquito más de conocimiento, pero yo ahí les permito, les digo, véanse en un espejo. Digo, y muchas veces como adultos, ¿cuántas veces nos vemos en un espejo? Como nos trajeron al mundo, ¿no? Identificarnos cómo somos y cómo estamos, ¿sí? Conocernos, porque eso es bien importante. Cuando alguien se identifica y se conoce, eso le permite como que avanzar, ¿sí? Y eso nos va a permitir que estas complicaciones, cuando tienen las herramientas necesarias los chicos, pues sean menos, ¿no? ¿Por qué? Porque bien lo decíamos, el acudir ellas, entre compañeritas, se dicen, no, pues ve a ver a fulanita, y fulanita te va a llevar con sutanita, y sutanita te lleva a ir con no sé quién, y ahí te atienden. Y resulta que pues sí la atienden, pero las condiciones en las que van, pues son pésimas, ¿no? Entonces sí, aquí tenemos que evitar esas hemorragias, las infecciones que van muy unidas con esas hemorragias, ¿sí? Digo, tenemos las hemorragias que se nos presentan dentro de un trabajo de parto también, ¿no? Pero esas a veces son situaciones que pues, se tratan de evitar dentro de una instancia hospitalaria, ¿sí? Que sí se nos pueden morir en el mismo hospital, sí, también, ¿sí? Por dejar membranas, porque no hubo retracción uterina, porque todo lo que ustedes gusten que se puede complicar, ¿no? Y sí se nos pueden, pero ya es otra condición, ¿sí? Y muchas de las infecciones por las que se llegan nuestras gentes o mujeres a morir es por son descuidos de atención fuera de, ¿sí? Entonces, sí, van muy unidas las hemorragias, las infecciones. Y bueno, la preeclampsia, que es otra de las cosas que tenemos que decirles a nuestras madrecitas, nuestras señoras, ¿sí? Nuestras mujeres embarazadas, cuáles son esos signos de alarma, ¿no?
cuáles son los signos que se les va a aprender en la cabecita y tienen que estar muy atentas, ¿no? Que muchas veces se nos olvida, ¿sí? Se nos olvida decirle desde que está yendo a la consulta, digo, algunas de ustedes ya son mamás, yo supongo, ¿no? Y igual el compañero a lo mejor ya es papá, ¿sí? Y ustedes si recuerdan cómo fue el proceso de que su vigilancia durante el embarazo. ¿Les daban a veces toda la información que nos tienen que dar? No, ¿No? ni las alertas de embarazo. Nada, no nos las dan. Digo, nosotros las sabemos porque estamos involucrados ahí, pero la gente que no tiene ese conocimiento, ¿sí? Entonces sí, nosotros como parte del grupo de salud, sí es una función muy importante que tenemos que elaborar, ¿sí? Si el médico no se la dio, yo decirle, a ver, usted tiene que estar vigilando su presión, que si le duele la cabeza, vaya al médico, no espere a que venga y la venga a ver el marido, usted si algo le sucede, vaya al médico. No, no lo esperamos, ¿no? Entonces sí tenemos que ser un equipo. Por eso somos, dicen por ahí, somos un equipo multidisciplinario, pero trabajemos como tal, ¿sí? Y esto es en todos los niveles. Yo lo he dicho siempre, para que funcione el primer nivel, tiene que haber concordancia con todo. Y de ahí brincamos al segundo, ¿sí? Digo, ahorita si nosotros vemos cómo nos mandan, para yo poder ir al hospital, tengo que traer una hoja del centro de salud, ¿no es cierto? ¿Quiénes están en el departamento? ¿O son privados? Tú estás en el departamento. Sí, tienen que llevar su hoja, ¿no? Que los envía el centro de salud, ¿sí? Si no hay esa hoja, pues sí los atienden, pero se las hacen larga, ¿sí? Entonces, vean cómo van unidos. Si un tercer nivel me va a mandar, ¿cuándo? Cuando en ese segundo nivel no me pudieron atender por alguna razón, por complicaciones. Pero ¿quién me va a mandar? El segundo nivel. O sea, todos estamos unidos unos con otros, sobre todo el sector público está unido. Los privados, obviamente, cada quien trabaja como quiere, como puede y como le da a entender, ¿sí? Pero en el de gobierno no, hay una secuencia la cual tenemos que conservar. Y entonces, toda esta información la tenemos que proporcionar desde el inicio, ¿sí? Sobre todo para la preeclampsia, ¿no? Digo, ya la eclampsia pues es otra cosa, porque eso se va a desarrollar después del parto, ¿sí? Pero la preeclampsia no, la preeclampsia va a ser durante. ¿Sí? ¿Quieres comentar algo? No sé, algo habló, pero ya no quiso. Sí, entonces vean cómo nosotros tenemos que estar unidos unos con otros, ¿sí? Los sistemas de salud para eso somos, para ver una concordancia, ¿sí? Para que podamos darle un seguimiento. ¿Y para qué? Para evitar estas muertes maternas, ¿sí? En cualquier trimestre las podamos evitar algunas, ¿sí? Hablar con nuestros adolescentes, prevenirles, evitar que si pues quieren interrumpir el embarazo y están dentro de las condiciones, lo puedan hacer, ¿sí? Recordemos que ahorita nos permiten hasta las 12 semanas, ¿no? Y entonces, ¿por qué esperar a que pasen? Porque es curioso, las chicas que se llegan a hacer abortos, son clandestinos, es porque ya pasaron las 12 semanas. Desafortunadamente. Ya pasaron esas 12 semanas y pues ¿a quién van a recurrir? A quien sea. Entonces nosotros tenemos que ir previniendo y evitando esas muertes y sobre todo en nuestros adolescentes, ¿sí? Digo, algunos tenemos hijos adolescentes y como bien lo decía la compañera, tenemos que ver esa comunicación, ¿sí? Porque a lo mejor el que tengo el conocimiento soy yo, pero el joven no, el adolescente no, ¿sí? Entonces, sí hay que tener acceso y darles, digo, de hecho ahorita los hospitales, segundo nivel, tienen el área de prevención de embarazos,
Ya un adolescente no necesita llevar a mamá y papá para que le den condón, que les den métodos de planificación familiar o anticonceptivos, ¿no? De hecho, se los ponen si ellos quieren. ¿Sí? Les ponen el Meriva, que es uno de los dispositivos que se los ponen gratuitamente. ¿Sí? El implante, nada más es cosa de que ellos vayan. ¿Por qué? Porque volvemos a algo, que tenemos derechos. Y el adolescente tiene derechos. ¿Sí? Pero de tomar decisiones, sí las puede tomar. Obviamente lo más sano es que las tome conjuntamente con un adulto, pero bueno, que tome decisiones sanas. ¿Para qué? Para que no nos lleguen a estas condiciones, ¿sí? O nos lleguen a un segundo nivel en donde nosotros tenemos que atenderlos ya con complicaciones, ¿sí? Entonces son una de las cosas que tenemos que ir promoviendo, ¿sí? Y como les decía, la promoción no nada más se hace a un primer nivel, se debe hacer en los 3 niveles de atención, ¿sí? Por eso ahora ya hay la atención de enlace, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que me va a permitir enlazar primero, segundo y tercer nivel, ¿sí? Ese enlace me permite tener esa comunicación con todos los niveles. Entonces, sí es de suma importancia pues evitar estas complicaciones, evitar los abortos clandestinos y que nos lleven ¿a qué? A una mejor condición de nuestros chicos, ¿sí? Ay. Indicadores. ¿Qué son los indicadores? ¿O para qué me sirven los indicadores? A ver, ¿alguien me puede decir? Podría ser, profesora, que como su nombre lo dice, te están indicando en qué etapa, no sé, del parto estás. Sí está, en este caso, pues sí es en qué etapa, en qué momento estamos, ¿sí? Pero son los que nos van a permitir, de una u otra manera, ¿sí? Retomar esa parte, ¿sí? Retomar esos elementos que me van a proporcionar antes, durante y después de, ¿sí? Son indicadores que a fin de cuentas nosotros tenemos que ir sabiendo qué vamos a hacer, ¿sí? Nos van a dar las herramientas para poder nosotros procesar todo esto. Y bueno, aquí nos habla de la atención prenatal. ¿Qué hacemos en la atención prenatal? Se lleva antes, desde antes, ¿no? Lo ideal es que nosotros, bueno, los que estamos dentro de quienes tenemos la especialidad en obstetricia, tenemos la especialidad y a veces hacemos funciones de consejería. Nosotros tenemos que estar en las áreas de consejería en donde tenemos que orientarle a los chicos, como bien lo decían, desde que si quieren embarazarse o no. Si llega una pareja, tomar decisiones con la pareja, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces es que ella quiere, ¿no? Y nos damos así como que a ver quién estira y afloja hasta que decidimos, ¿no? Entonces, esos indicadores nos van a poder ayudar a dar una atención, ¿sí? Y como bien lo dice, pre es antes de que nazca. ¿Cómo son las condiciones? Decidir en qué momento me quiero embarazar. Y si me quiero embarazar, ¿sí? Porque tomemos en cuenta que ahora nuestra población ya no es de hijos, ahora son de perros y gatos y demás, ¿no? Entonces, pues muchas veces nuestras poblaciones ya no quieren, ¿sí? Digo, yo les preguntaría a ustedes cuántos hermanos tienen. A lo mejor todavía nos tocó de ser 4, 5, ¿no? Pero sí, 2, compañeros, son pocos. ¿Sí? Entonces todavía somos poblaciones que nos defendemos entre 3, 4 y habrá algunas que 5, ¿sí? Pero si ustedes lo ven con los adolescentes, ustedes si tienen hijos, ¿cuántos hijos tienen? O 1 o 2, y párenle de contar. Ya no queremos más,
¿Sí? Está bien. O ninguno, ¿no? Porque es su decisión. O sea, las decisiones sí son importantes. Tomar las decisiones, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Sí? Pero esa es la situación, que muchas veces esto de las consejerías no las llevamos a cabo. Yo les preguntaría a quiénes en sus hospitales, si están en hospital, cuentan con este servicio. ¿Sí? ¿Sí? Dentro de planificación familiar. Está dentro del programa de planificación familiar. ¿Sí? Esa es una de las funciones que tenemos como enfermeros. ¿Sí? Pero no lo cubren exactamente, como que no importa. Nada más les damos los métodos anticonceptivos, les ponemos el DIU, les ponemos el implante, les damos los parches, les damos las inyecciones o lo que tengamos ahí. Pero la verdad también hay que ser muy honestos. A pesar de que nosotros lo tenemos que hacer de esa forma y de esa manera, también la sociedad y los chavitos y toda la gente, o sea, no lo lleva a cabo. O sea, por más que tú se los digas y se los hagas hincapié, ellos dicen, pues como usted lo dijo en un inicio, no, es mi cuerpo, mi vida y yo sé lo que hago. O sea, no tengo por qué hacerle caso a un personal de salud que no sabe lo que yo quiero en mi vida, ¿no? Porque me ha tocado caso. O sea, por ejemplo, estuve en el Cusco Medio y estábamos atendiendo un legrado de una niña de 12 años que era su cuarto embarazo. 12 años. O sea, estamos hablando de que desde qué edad empezó ella a mí me ha tocado en partos. A aventar andar haciendo cosas que a lo mejor para su edad no eran las indicadas, ¿no? Claro. Pero siendo muy sincero, también es como decía la compañera, también es muy contradictorio porque a veces los papás dicen, ya va en sexto de primaria, ya está grandecito, ya puede hacer muchas cosas por él mismo o por ella misma, ¿no? Entonces dejan de tener ese cuidado y esa atención con los hijos y es cuando vienen las complicaciones, ¿no? Entonces la realidad es que yo creo que por más que uno quiera ser esa niñera en esa consejería, porque así los toman y así nos ven como niñeras, o como si fuera la que va a estar ahí cuidándolos todo el tiempo, o sea, sí es nuestro trabajo, pero también si la persona, por ejemplo, esta niña y le dije, ¿sabes qué? Ya es un cuarto legrado, que no sé qué, ponte un dispositivo. No, es que te voy a ser muy sincera, así me dijo, a mí me gusta el sexo y a mí me gusta siempre. Dice, y la verdad que bueno que se me salió porque no sabía ni de quién era. O sea, a los 12 años tenía más parejas sexuales que todos los que estamos aquí juntos, se los puedo asegurar. O sea, porque si a mí me gusta ir a los perreos y sale con unos fanés y no hay nada bronca. Y si hay o no hay condón, tampoco me importa. O sea, y por más que yo le traté de darle atención, darle esa consejería y brindarle esa atención para que sabes que cuídate de estos métodos, esto, aquí y allá. Por favor, te pueden pegar una enfermedad de transmisión sexual, es muy peligroso. No, mira. La vida viene a gozarla. O sea, a los 12 años ya con 3 niños, entonces no le estás gozando, te estás echando a perder porque no estás viviendo nada de tus etapas como debes de vivirlas, ¿no? Claro. Pero al final de cuentas, también es importante que ellos tengan la noción y la madurez, porque yo siempre he dicho, va a ser cosas de gente adulta, ten la madurez para también aceptar tu realidad y ser una persona adulta. Porque ya a los 12, y si tienes un hijo, ya no vas a jugar a ser mamá y papá. Tienes que aprender a hacerlo desde una temprana edad. Lo cual, ¿qué pasa? Muchas veces los papás de estos niños les quitan esas responsabilidades. ¿Por qué? Porque dicen, no te preocupes, yo te voy a ayudar a mantenerlo. O sea, ¿en qué cabeza cabe decirle a tu hijo de esa edad, no pasa nada, mi vida, no pasa nada, mi amor? No, es algo maravilloso, sí, tener un hijo es una bendición, no, yo no digo que no. Pero a esa edad, donde ni siquiera tu cuerpo está maduro en nada, anatómicamente, morfológicamente, en nada, donde ni siquiera estás preparado para, cuando apenas muchos empiezan a tener su menarca, o bueno, sabemos que ahora por las hormonas que traen los alimentos que empiezan a tener desde los 9, 10 años, ¿no? Claro. Y empiezan a tener su edad reproductiva desde antes. Pero la realidad es que tampoco les vas a pedir cosas que están haciendo mal. O sea, es como si te he dicho, me da mucha risa y esto lo engloba todo, ¿no? Desde el hecho, desde que tú le enseñas una educación diferente a tus hijos, a ver cómo quieres que ellos vayan haciendo la vida. Ahí está el niñito que lo agarran y le toman foto con la cerveza y le está tomando, y todos se ven, ay, se ve bien gracioso, déjalo, no pasa nada. Pero a los 12, 13 años ya se agarran las briagas y entonces, ay, es que, ¿por qué así es eso? Bueno, pues tú me enseñaste que era gracioso, ¿no? Pues, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Entonces es una realidad, entonces pasa lo mismo con eso. O sea, sí. Y la realidad es que muchas veces
Y no estoy diciendo que es un patrón, pero tal vez se está repitiendo ahora en este tiempo, ¿no? La mamá que tuvo a una hija joven, o los papás que son jóvenes y tuvieron un hijo a temprana edad, la niña parece que quiere repetir lo mismo. Y como se le ve que se le hizo fácil y piensa que fue fácil sacarlo adelante, pues yo también puedo. O sea, y entonces no te pones a pensar, y como siempre yo he dicho, se lo digo a mi hijo de 8 años, tú no sabes el esfuerzo que se hace para que tú estés donde tú estés. Y cuesta trabajo. Y para ganarte un peso tienes que trabajar muchísimo. Entonces, si yo tengo que trabajar 12 horas continuas, y a veces hasta 72 horas, porque estoy en turno nocturno, imagínate cuánto tienes que trabajar aún más tú, que la vida te va a tocar más difícil que me tocó a mí. Entonces, desafortunadamente, si uno no empieza con esos valores desde temprana edad, van creciendo como los nopales, grandes y babosos y pendejos, dicen por ahí, no fue por la palabra, pero es la realidad. Sí. Entonces, al final de cuentas, no es tanto que uno sea la pilmama o la niñera de ellos, sino que al final también tengo esa conciencia de decir, bueno, ya tuve uno, sí, quiero tener dos, ¿no? Vamos a suponer, ¿no? Sí, tienes uno y te esperas un tiempo en que tu economía, en que tú tengas una estabilidad, en que tengas una casa propia, en que tengas un buen trabajo, que te dé para sobrellevar la vida que estamos tratando de llevar todos. Pero no, o sea, ves que tienes uno y al menos del año ya te embarazaste del otro. Es que se me... O sea, discúlpame, el que se chispotee no quiere decir que no sepas lo que tienes que hacer. Claro. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ¿qué pasa? ¿Cuántas niñitas no hay que después de terminar su cuarentena ya salen embarazadas a los 10, 15 días? ¿Por qué? Porque no han entendido que en su periodo menstrual está más cerca un periodo de ovulación, que tienen un tiempo fértil, que esto, que aquí, y allá, y piensan que es normal. Y mucha gente lo va a decir, muchos solo dicen, yo me casé para tener relaciones diarias. O sea, discúlpame, sí, no es algo delicioso, como siempre he dicho, la más bella del mundo. Claro, es que también es una enfermedad, tomemos en cuenta que eso también se convierte en una enfermedad, ¿sí? Y sí estoy de acuerdo contigo, hay muchos patrones de conducta que tienen los adolescentes y los jóvenes y los niños, porque a mí me ha tocado atender niñas de parto de 10 años, ¿sí? Y dice uno, pero... ¿A uno le duele más el verlas sufrir que a ellas mismas? Entonces, esa es la realidad. O sea, por ejemplo, yo veía a esta niña y no era el primer legrado, era el segundo. O sea, ya 3 niños y 2 legrados, dices, oye... Es una enfermedad, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿En qué cabeza cabe, no? O sea, si eres ninfómana, sí está bien, pero por lo menos cuídate. Es lo que siempre he dicho. Las personas que son prostitutas o los que son prostitutos son los que mejor se cuidan y tienen la mejor atención y les gusta pagar por tener la mejor atención, porque su cuerpo es su trabajo, es su fuente de ingreso. Entonces ellos no andan con que yo empecé mi vida sexual y me hago un papanicolado cada 6 años, cuando tiene que ser anual, cuando tiene que ser cada 6 meses, ¿no? Entonces al final de cuentas dices, o sea, si ellas tienen esa mentalidad de quererse cuidar porque necesitan su cuerpo bien para trabajar, o sea, nosotros, para los que no se dedican a eso, ¿qué les gusta tener esa educación? Ese momento de decir, ¿sabes qué es mi cuerpo? Y como siempre he dicho, cuando tienes una pareja, y lo voy a decir abiertamente, el hombre es el que tiene que cuidar a la mujer. El hombre es el que ocupa, ahora sí que la vagina de la mujer, ¿no? Entonces el hombre tiene que ser el que diga, ¿sabes qué, mi vida? ¿Sabes qué, mi amor? Ya te toca tu papá Nicolás, ¿sabes qué? Te toca tu chequeo ginecológico, ¿sabes qué? Vamos a hacer tus estudios, ¿sabes qué vamos a hacer? En mi caso, yo tengo 10 años con mi esposo. Desde que yo empecé a vivir con ella y a estar con ella de novios, yo dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerte chequeos, vamos a ver cómo estás, vamos a ver qué es, vamos a ver qué. Y a mí no se me pasa, o sea, cada 6 meses yo la llevo a que le hagan su paniculado, que la revisen, que esto, que si se están ganando las hormonas, que si aquí, que si ya, o sea, ¿por qué? Porque al final no tienes que estar pendiente de eso. Y también si estás soltera, pues también cuidarte, ¿no? O sea, esa es la realidad. Pero muchas veces el hombre es tan machista que dice, ¿y para qué más? Si estás bien, si se te ve bien. Sí, güey, pero por dentro no sabes cómo está, no tienes, o sea, para hacerte un chequeo en un momento y si ya está bien, o sea, no porque por fuera se vea bonita, por dentro no va a estar igual, o sea, esa es la realidad. Sí. Entonces, siendo muy realistas también es parte del hombre, ese cuidado y ese aprendizaje hacia la mujer. Entonces, se engloban muchas cosas, muchísimas en este tema, pero la realidad es que hoy en día toda la sociedad está englobada en sexo. O sea, no hay algo que no sea sexualizado o un contenido sexual para vender cigarros, para vender alcohol, para vender ropa, para vender muchísimas cosas. Yo me acuerdo cuando estaba niño, soy del 92, porque no me tengo 30 años, pero cuando tenía entre
8 y 9 años, no había un comercial de condones en la televisión. No existía. No existía y era como un tabú hablar de sexualidad. Gracias a Dios yo tuve unos padres dentistas dentro del área de la salud. Y siempre tuve un tema muy abierto de hablar con él de muchísimas cosas, igual que con mi mamá, ¿no? O sea, yo crecí con puras mujeres, tengo 2 hermanas y mi mamá. Y mi papá pues, siempre trabajando y siempre presente, pero pues, con el que tenía que hablar muchas cosas, a veces era primero con mi mamá y pues con mi papá, por la carga que tenía mi padre. En este caso yo les digo, mucha gente se espanta con mi mamá, ¿sabes qué me hace el testículo? Bueno, pues si eso es tu mamá. Pues es mi mamá, ella lo hizo junto con mi papá, y no te voy a decir, ay, no, No te conozco. vete, no, o sea, obviamente no. Entonces, al final de cuentas, hoy en día está todo tan sexualizado y el internet les abrió tanto las puertas para ver tantas pendejadas, porque esa es la realidad, que es como un día yo se lo dije, mi esposa es maestra. Y me dice que unos chavitos de 12 estaban como en segundo de secundaria para saber esto de la sexualización. Estaban viendo un video pornográfico donde la mujer defeca en la boca del hombre. O sea, yo le decía, ¿y qué tiene de excitante ver eso? O sea, si tú me preguntas a mí, Es lo más asqueroso. No, es asqueroso, ¿no? ¿Qué pasó? Que los chavitos terminaron vomitando todo el salón, ¿no? ¿Y qué haces? O sea, ¿qué haces cuando tú dices, ¿en qué cabeza tan degenerada está que eso te va a presentar? O sea, en nada. Sí. Nada, o orinarse. O sea, son muchas cosas que... Y que yo siempre le he dicho, sí, tener relaciones con la persona que tú elijas, con la persona que tú quieras, o con quien tú desees, siempre le he dicho. Es algo muy bonito y no es nada de que me después me para mí no. Pero ahora es así. Ahora es que todo es un libertinaje, Sí. que todo el mundo es, pues mira, yo ya me eché este, y los hombres yo me eché esta, o sea, entonces, bueno, y entonces, ¿con quién tienes que respetar? Tanto hombres como mujeres. Sí. Entonces, la realidad es que vamos a llegar a un punto en donde la CTS va a ser el pan de cada día y que está siendo una realidad. ¿Por qué? Porque yo trabajo en el Ixtlahuac y de 5 cirugías al mes, que es un día tranquilo, vamos a decirlo así, muchas son histerectomías abdominales, vaginales, salpingos, y tú dices, ¿de qué edad? No, la paciente tiene 22, tiene 23. ¿Y por qué? Porque presentó esto, y vas leyendo su historia clínica y dices, o sea, no es posible, pero eso lo hemos permitido nosotros mismos. Claro. Porque así hemos querido vivir y porque hemos dejado que, como decía Einstein, qué bueno que la tecnología está en nuestro alcance, en nuestras manos, pero ya que nos arrebase, la humanidad se perdió. Se está perdiendo. Ya nos rebasó. Ya nos rebasó. Sí, exactamente. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, sí, en esta situación. Sí, ya nos rebasó la tecnología, la situación está caótica en cuestión de la sexualidad con los chicos. Por eso ahorita es uno de los programas prioritarios. ¿Sí? Prevención. Yo sé que para muchos, como dices, híjoles, eso de estar de niñeras en la hospital, pero no nos queda de otra porque alguien le tendrá que caer el 20. Digo, uno como educador en el área de salud, yo como docente a nivel medio, ¿sí? Yo les pongo todo lo que tú dijiste a los chavos. ¿Por qué? Porque sí, a mí sí me interesa que los chicos lleguen a situaciones mejores, que no lleguen en las peores condiciones, ¿sí? Y es una labor grandísima, digo, por eso se creó la carrera en la Universidad de la Ciudad de México, en la carrera de promotores en salud, ¿sí? Porque está formando gente que se dedica exactamente a hacer eso, hacer promoción, pero no nada más la promoción que nosotros hacemos, sino todas unas dinámicas para ir haciendo cultura en la población. Como dicen, es una labor gigante, ¿sí? Pero pues algo tenemos que poner, ¿no? Algún granito de arena, digo, a diferentes niveles, pero nos toca. Porque como bien lo dicen, yo siempre he dicho, y creo que más estas generaciones, a partir de que les dijeron los derechos de los niños. Híjoles, son situaciones que nos han hecho que también rebasen. Se sienten con todo ese derecho de que puros derechos. Y yo se los digo a los adolescentes. Sí, mijo, tienes derecho, pero para tener derecho primero tienes obligaciones.
¿sí? ¿Tu obligación cuál es? Y es llevarlos a que aprendan a cuestionar, ¿sí? Y digo, y a veces empezamos en casa, digo, quienes tenemos el contacto con los chavos, pues hay que utilizarlo, ¿sí? Porque por algún lado tenemos que empezar. Porque si nuestra sociedad cada vez está caótica, cada vez está más violenta, cada vez, como dice el compañero, se está sexualizando todo, ¿sí? Y bueno, pues eso obviamente pues tenemos que hacer esta labor titánica y estratosférica. Pero bueno, entonces nosotros estamos hablando también que en el proceso del prenatal tenemos que darle esa atención. Y eso es lo mismo, no acudir a los lugares donde te van a atender, ¿sí? ¿Cuándo acudimos? Cuando ya estamos mal. Y bien lo dijo el compañero, yo soy de la idea de que todos tendríamos que hacernos anualmente un chequeo, de pies a cabeza, estemos bien o estemos mal. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir tener salud, ¿sí? Tener salud, y bueno, aquí en este caso, quienes no tienen bebés todavía, bueno, prepararse para cuando lo decidan, si es que lo deciden tener, ¿no? ¿En qué condiciones quieren tener un embarazo? ¿Sí? Como decía, pues si es una adolescente, híjole, no, y es, como dice, a uno le duele más ver a un niño que está teniendo un parto. Y como dicen, y eso lo han promovido los papás. No te preocupes, yo lo atiendo. Pues obviamente el chamaquito, el niño, el adolescente, al fin lo atiende él, ¿no? Lo mantiene, lo viste, le da de comer. Yo, es un hijo más para ellos y yo sigo haciendo lo que yo quiero. Entonces sí, también ahí también hay que, son situaciones que los papás no miden. Y entonces sí, es una labor muy grande que tenemos que ir viendo. Y bueno, también tenemos la parte del parto, ¿sí? Atención a un parto, ¿cómo queremos que sea nuestro parto? Pero para eso también tenemos que tener atención hacia nosotras, ¿sí? Obviamente, pues es estar vigilando mi embarazo, estar vigilando todo lo que me dicen, todas las indicaciones, pero volvemos a lo mismo, ¿no? En los hospitales no nos dicen qué es lo que tenemos que vigilar, ¿sí? Digo, y si nos vamos por consejos de las abuelas que nos dice, estás embarazada, come por 2. ¿En qué condiciones llegamos al final, no? A pesar de que estamos en pleno siglo XXI, por ejemplo, yo soy en primer nivel, usted dice, ¿no? Las promotoras se encargan de detectar a todas las embarazadas que no tienen atención médica, ¿vale? ¿Por qué no tienen atención médica? Porque no les gusta la atención del centro de salud, porque ellas quieren llegar y luego pasar, no tienen paciencia. Entonces, exactamente. ¿Y por qué no acuden? Porque la mayoría son menores de edad y están viviendo con las suegras, ¿sale? ¿Por qué no acude a su atención al centro de salud? Híjoles, es que tengo una gravedad con mi mamá y pues mi mamá está enojada conmigo y pues para que me atiendan en el centro de salud tiene que ir ahora sí que la que está al frente de la gratuidad. Y pues como la mamá está enojada, a la chica no le brinda la atención. Bueno, pues acudir con otra persona mucho mayor para que se puedan atender. Es que mi suegra trabaja, es que mi marido se va a trabajar y no la atienden. Entonces, por ejemplo, yo que estoy en el programa de salud en tu casa, el médico le da seguimiento a su embarazo durante los primeros 6 meses. Posterior a esos 6 meses, ya el trabajador social tuvo que hablar con los papás, tuvo que hablar con el esposo, tuvo que hablar con los suegros. ¿Para qué? Para que la chica tenga su atención en el centro de salud y, como usted dice, le puedan otorgar su referencia. ¿Por qué? Porque lo que la mayoría hace es que ya en el último mes ya quieren acudir y quieren que se les haga todo su embarazo hubiera sido de maravilla. Y ya cuando llegan con infecciones, quedan con pH, y pues no. Sí, no, yo creo que como educadores de salud tenemos una labor gigante, en todos los niveles. Yo no digo que nada más primero, segundo, todos, yo creo que tenemos que participar. Yo sé que a veces para muchos, pues, hijos, qué flojera, ¿no?
Digo, pero alguien tiene que hacer. ¿Sí? Y nos toca, a veces nos toca. Digo, yo lo hago desde mis trincheras como docente y eso me facilita, ¿no? Hacerles conciencia a los chavos que se tienen que atender, ¿sí? Digo, ahorita otra vez abren ya campos clínicos para los estudiantes en las escuelas. Y toda la serie de requisitos que están pidiendo las instituciones, ¿sí? Y en serio que están pidiendo que tienen que ir vacunados hasta por lo que no, ¿sí? Está bien. Y yo les decía a los chavos, a ver, ustedes llegaron terminaron los 12 años, ¿creen que ahí se terminaron vacunas? No, tienen una cartilla que dice adolescentes. Tienen que darle un seguimiento. Tienen que estar atendiéndose. ¿Sí? ¿Por qué? Porque exactamente, digo, ahorita lo vemos y los chavos están así angustiados y, maestra, pero entonces no vamos a ir a campo clínico, busquen las vacunas. Tienen que llevar la de hepatitis, influenza, la de neumococos, o sea, son como 5 vacunas que les están. Maestra, pero también ahí, ahorita es como lo de la campaña del papiloma. Y el problema es de que todavía de que fueron las enfermeras a promocionarlo, a decirles, casi a rogarles, las mamás dicen, no, porque te puedes quedar estéril. Pues viven en una ideología que dice, pero ¿por qué? O sea, ¿en qué año vivimos? Simplemente esta de COVID. ¿Cuántos adolescentes, lo estamos viendo en la escuela nosotros, que papás fueron ya a decir que, porque una de los requisitos es que tienen que llevarlas como adolescentes, son las 2 dosis de COVID, ¿sí? Que ellos no van a vacunar a sus hijos. No, miren, no es disposición de nosotros, es desde allá arriba. La Secretaría está mandando cuáles son los lineamientos para acudir a campos clínicos los alumnos. Qué pena, usted metió a su hijo a que estudiara enfermería porque según es lo más fácil y va a entrar a trabajar, pues aquí ya perdió. Porque si no hay vacunas, no hay campo clínico. Y si no hay campo clínico, está. No vamos a lejos, tan solo de los que estamos aquí, ¿quién ya tiene 5 dosis aplicadas? Es el esquema que tenemos que tener ahorita. Somos contados. Somos contados. ¿Por qué? Porque nadie quiere aplicarse una quinta dosis. ¿Por qué? Por miedo. Que la vacuna no va a hacer efecto. Que van a estar experimentando con nosotros. ¿Qué experimentamos? Todos los Oye, pero se supone que la quinta no era obligatoria, ¿no? Se supone que cuando te tuvieras, por ejemplo, las básicas son 4. La quinta era opcional. ¿Por qué pusieron esta quinta? Porque estamos en temporadas de carnavales. Después de que terminen los carnavales, vas a ver. ¡pum! Exacto. Sí, hoy, a ver cómo me vuelvas a parecer a mi casa. Las de Clary y las tengo al mismo día, al mismo tiempo. Sí, no, ahorita desde que empezamos carnavales, digo, ustedes empiezan ahorita. Milpalta, yo vengo de Milpalta, es después de Semana Santa. Entonces nos echamos casi mes y medio, 2 meses, entre ferias y carnavales y demás. Entonces el contagiadero, pues obviamente nunca va a terminar, ¿no? Y la idea de la gente es gripa. Es que me bañé anoche y no me tapé la cabeza. Es gripa. ¿Y cómo vas a descartar que no sea gripa? Así no. Sí, digo, acá en el hospital, lamentablemente es que si te las, o sea, quieras o no, a nosotros cada mes nos hacen una prueba. O sea, ya estás adecuado a ella. O sea, porque ya llegas y sigue estando el filtro sanitario. Y órale, ¿no? No te preguntan quieres, ¿no? Igual fue con la cuarta dosis, o sea, tuvieron Pfizer, que yo tengo 3 de Sputnik, la otra es Pfizer, y la otra es la cubana, no sé cómo se llama. Esa, y entonces agarran y antes de entrar tienen su espacicito, su cartita, y órale, todos. Ya llegan, ya están a más, pues ya ni qué hacerle, ¿no? Ya hasta te acostumbras a tener el cotonete de la nariz, en la cara, o sea, dices, ya no hay problema.
Entonces, la realidad es que pasó, así no las sigan haciendo. Igual fue con la vacuna, o sea, salías de tu servicio, oye, está así. O sea, ni siquiera te preguntaban, o sea, no, o sea, te la aplicaban afuera y así pues, no, vamos a poner una quinta dosis porque es necesario, que no sé qué. Digo, si las otras no me hicieron nada, digo, pues una quinta, pues menos, ¿no? Entonces yo sí vi a gente que se puso mal con las vacunas y que las tiraba y que como si estuvieran muriendo. Y yo, pero pues, yo no sé qué te pasa, pero, o sea, la realidad es esa también, que también a veces nosotros como personas de la salud tampoco hacemos como lo indicado como para decir que la gente diga, ay, es persona de salud, ya está positivo. ¿Por qué? Porque hay veces que no tienes el tiempo, porque tienes un exceso de trabajo, porque a veces si te tocaban 5 pacientes antes, ahora te tocan 25 pacientes, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Es como, por ejemplo, como les decía, a partir de inicios de enero, cuando empezaron las semanas 3 aquí, o sea, yo no pude venir 3 semanas continuas porque tenía de 20 a 25 operaciones en la noche. O sea, muerto. Era la muerte, ¿no? O sea, siendo muy sincero. Entonces, es lo que yo les decía, está el grado a veces del exceso de trabajo que tenemos por enfermero, por pacientes y por operaciones que dice, discúlpame, no puedo más, ¿no? O sea, pero al final, siempre le he dicho, el que tú hagas bien tu trabajo y demuestres como tu personal que vas bien encaminado, aunque tengas 4 dosis, oye, más o menos estás protegido, ¿no? O sea, porque la verdad es que, sí, en todo este tiempo no me ha dado mi COVID. Claro. O sea, y yo estuve en Citibanamex, cuidé a mi mamá, atendí pacientes por afuera de COVID, o sea, nunca, ni presenté, sí, nunca, o sea, y me hacía pruebas constantes en el hospital igual y, no, o sea, yo es como dije, a lo mejor el COVID me empezó a dar a mí, o a lo mejor me dio, pero pues lo resistí. Claro. No sé, ¿no? Pero si no me revisas, es que hay gente que ya se contagió como 5 veces, y tú dices, y hasta le he dicho, ¿cómo le haces para contagiarse? Porque yo no puedo. No, o sea, la verdad es que no, siendo muy sincero, ¿no? Pero es todo desde que siempre le he dicho, en México no hay una medicina preventiva, curativa. Ya que tienen el problema, o sea, ya que empiezan a sentirse mal, es cuando acuden a un servicio, es cuando ya los hospitales, los consultorios de similares, los consultorios que están en las esquinitas, los centros de salud se empezaron a atascar. ¿Por qué? Porque pasaba lo mismo. En diciembre de hace un año ya no estaba tan alta la tasa de COVID y lo recuerdo perfectamente. ¿Qué pasó? Todas las personas de la tercera edad cuando empezaron a sentir tanto frío, empezaron a quedarse en su casa con el COVID. Ya cuando estaban, ahora sí que en la última línea de vida, ya para morirse, llegaban al hospital, duraban 3 horas, se lo prometo, se morían. Y resulta que el problema habíamos sido nosotros por no darles una función. Cuando el paciente Sí, estaba saturando en 42, ¿qué haces cuando un paciente satura eso? No, pues no. O sea, ni así le pongas los 15 litros por minuto, no. Lo vas a sacar, que es la dosis más alta. Entonces, siendo muy realistas, o sea, se descuidaron. Ahora, ¿qué va a pasar con los carros? ¿Cuántos conciertos no ha habido? De enero para acá. Siendo realistas. ¿Qué es? ¿Como unos 5 o 6? Hoy Vive Latino, ¿no? Son 3 días, 2 días, ¿no? Sábado, domingo. Hace 15 días fue la ADC, que fueron 3 días. Viernes, sábado y domingo. Grupo Firme, el fin pasado, fueron 2 días. ¿Qué otro hubo? Hoy va a haber en Iztapaluca el de Ska, son 2 días o 3. Sí. El de Enjambre. O sea, si se han ido así, ¿no? Viviendo que tienen que comer, porque todos tenemos que comer y tener dinero, ¿no? Claro. Pero la realidad es que no. O sea, tampoco puede ser así. Digo, hemos sobrellevado la pandemia, y les digo, lo hemos sobrellevado, porque la realidad es que no nos pegó tan fuerte como en Nueva York o en Estados Unidos. Sí. En Japón no nos pegó tan duro como en Europa. O sea que definitivamente en Europa hasta hace 2 semanas seguían en cuarentena. No lo sacaron en la tele, pero estaban. ¿Y qué estaba viendo? Escasez de comida, escasez de muchas cosas. Ya van saliendo otra vez porque otra vez los mandaron a guardar. Pero somos el único país que no ha quitado por completo el uso del cubrebocas. Sí, ¿no? Pero en todas partes del mundo ya no lo ocupan. Esa es la realidad. Entonces, al final sigue, vamos sobrellevando, que va a seguir habiendo casos. El COVID llegó para quedarse, ya nunca se va a ir. Esa es la realidad. Es como la varicela, la adquiriste, ya no te la vas a quitar.
Ahí va a estar. La realidad es que lo único que yo siempre he dicho es que se tendrían que detener los contagios como se han ido deteniendo para que no salga otra variante. Porque entre más variantes salga, más jodidos vamos a estar. Entonces, hasta estaban en la Epsilon, ¿no? Creo. ¿Sí, no? Sí, se quedó en Epsilon y no había otra variante. Esperemos que no avance. Porque si no, No avance y a nivel mundial, entonces la realidad es esa, ¿no? Que tampoco hemos entendido como sociedad, como personal de salud, como muchas cosas, en que hay cosas que no se deben hacer y que hay cosas que sí se deben hacer. Entonces es una realidad. Pero también creo lo mismo. Como personal de salud tenemos una resistencia a muchos microorganismos, virus y bacterias que no a cualquier persona le va a poder pasar. ¿Por qué? Porque nosotros convivimos con ellos todos los días. O sea, esa es la realidad. Y el convivir ellos con ellos te hace un sistema inmune muy fuerte. Pero realmente es que también, seamos muy honestos, todo personal de salud se autodeprime su sistema inmune cada 8 días tomando. Esa es la realidad. O sea, porque sales de una jornada, hay una cerveza. Es una, eso. Y termina el día. Uno deprime y es ahí donde agarran las enfermedades. Claro. Entonces, siendo muy realistas, en la carga de trabajo, el estrés, pues ha generado que el alcoholismo, las adicciones, la ansiedad, los problemas psiquiátricos y muchas cosas sean a la alza. Entonces, hasta que no aprendemos a tener un cuidado personal de salud, desde mi punto de vista. No, sí, yo sí estoy de acuerdo en que tenemos que aprender y enseñarle a la población a cuidarse, ¿sí? A cuidarse porque exactamente, igual volvemos a lo mismo, atención del parto. ¿En qué condiciones llegan nuestras mujeres al parto? Sí, como bien decía la compañera, llegan ya el último mes donde quieren que les digan que casi todo es excelente y llegan a la atención al hospital y se les complica. ¿Por qué? Porque la realidad es que nunca tuvo un cuidado durante ese. ¿Cuántas vacunas debe de llevar también nuestras mujeres embarazadas? Y todas las quieren poner a la hora de que entran, ¿no? Porque el 8º mes, exactamente. Entonces, es lo mismo, ¿no? No tenemos una educación de atención hacia nosotros mismos, ¿sí? Digo, Estados Unidos, yo tengo familia allá y ellos dicen que si no se hacen el famoso check-in anual, los seguros médicos no las cubren. No las cubren. ¿Por qué? Porque no te hiciste tu check-in, ¿sí? No te checaste tu revisión anual. Y entonces te pudieron haber detectado algún problema ahí, ¿sí? Y ese es el gran problema que tiene Estados Unidos por lo de los seguros. Aquí no. Entonces sí tenemos, les digo, es una labor muy, muy grande, con mucho esfuerzo, sobre todo a nivel de primer nivel, ¿sí? De hacer esa promoción de atención, que aprendan a cuidarse en la población. Es difícil, pero pues tenemos que empezarle, tenemos que hacerle, ¿no? Entonces sí es importante. Y bueno, la mortalidad materna, que bueno, también es otro de los riesgos que tenemos, lo que decíamos, ¿no? Y pues las vacunas, esto de las vacunas, que toda mujer embarazada llegue con sus vacunas. Por eso es el chequeo también mensual en las instituciones, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos programen esas vacunaciones. Pero no, como dice el compañero, el 8º mes queremos vacunarnos, queremos que ya nos den todo y estar en mejores condiciones. Obviamente, pues eso, con estas situaciones no atendidas, la muerte prenatal es muy, muy constante, ¿sí? Y no es porque nosotros querramos, sino porque no tenemos esa educación, ¿sí? Entonces, sí, es de suma importancia. Y bueno, la tasa de natalidad, que es otra de las situaciones, ¿no? Que de lo que veníamos diciendo, ahora cuántos hijos tenemos. La tasa de natalidad, como dice, el número de nacimientos de cada 1000 habitantes en un año, ¿sí? Y bueno, pues en el 20 eran de 17.01%, y el indicador de número de hijos, pues es alrededor de 2, ¿no? Lo que decíamos, 2, 3, pero casi ahora son 2. Y si pueden 1, qué bueno, pero si no, mejor ninguno. Como les digo, prefiero al perro gato o al gato, y ese es mi hijo gato y mi hijo perro. Con él no sufro ni nada. Igual y si sufren porque tienen que llevarlo al hospital, que lo vacunen,
digo, es las mismas condiciones, pero bueno, sabemos que es otro tipo de ser humano que no crea, sí, los lazos afectivos, pero no creo que sean los mismos que con un hijo, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros vayamos viendo cómo esta situación nos va a modificar y nos va a permitir que nosotros estemos dentro de este sistema, ¿sí? Digo, en nuestras trincheras, en nuestros espacios, como dice el compañero, en el quirófano, algunos estaremos en terapia intensiva, algunos estaremos en el consultorio, algunos estaremos en hospitalización, ¿sí? En comunidad, porque yo veo a las compañeras, se echan sus caminatas requete ricas y a veces no hay respuesta, como bien lo decían. Salir a vacunar y que no haya respuesta, digo, sale uno o regresa uno a nuestros centros de trabajo muy decepcionado, ¿no? Pero bueno, pues es parte de nuestro proceso, ¿sí? Obviamente los jefes lo que quieren es cubrir números y estadísticas, pero es una labor gigante que tenemos que participar todos, ¿sí? No sé, ¿algún comentario? ¿Algo más? ¿Alguna situación que quieran comentar? Bueno, y bueno, tenemos la esperanza de vida, bueno, que eso nos ha llevado que, bueno, esta nos marca que es hasta 75 años, pero no es cierto, la esperanza de vida ya cada vez es mayor. Ya cada vez, sí es cierto, hablamos que nuestros adultos antes, en épocas de revolución, llegaban a los 50 y era ganancia, ¿no? Después de la revolución todavía era en los 55 y era ganancia. Ahora nuestra población ya está envejeciendo más, ¿sí? Y bueno, nos va a pasar lo que Grecia se va a convertir en un país de muchos adultos mayores, ¿sí? En donde en nuestra situación ya tenemos adultos mayores que rebasan los 80 años, ¿sí? Ya no es cierto como aquí, bueno, estadísticamente esta presentación que me dejó la maestra marca que eran 75 años la edad, pero eran en el 19. Estamos hablando que ahorita ya rebasan 80. Más de 80 años y nuestras poblaciones se están volviendo viejas, ¿sí? Y eso obviamente que va a repercutir pues en la economía, ¿sí? Porque quienes generan son los que crean ganancia, ¿no? Son los que crean una fuente de trabajo, pero pues el adulto mayor ya nada más puede ir a trabajar a un centro comercial y no le pagan, ¿no es cierto? No le pagan porque él va a percibir de acuerdo a lo que le den de propio. Entonces, sí, la esperanza de vida al nacer sí está disminuyendo por un lado, cada vez son menos, ¿sí? Y los que son adultos están llegando a ser mayores de 80. Y esto obviamente se va a volver una discordancia muy, muy difícil para toda esta población, porque obviamente esto, pues como se ve ahí estadísticamente, cada vez los adultos mayores van a ser más, ¿sí? Y esto pues no nos es beneficioso tampoco para la población, porque al rato a quienes vamos a atender somos a los adultos mayores, ¿no? Y los vemos, ¿dónde los vemos? En los consultorios de primer nivel, ISSSTE, seguro, ¿sí? Hasta los mismos centros de salud. ¿Quiénes son los que van a atención? Son los adultos mayores, porque son los que llevan su seguimiento, porque les están dando el medicamento, porque ya van complicados. Como bien lo decía el compañero, van porque están enfermos, no porque se quieran atender para saber cómo están, sino porque ya son diabéticos, son hipertensos, son todo lo que ustedes busquen y manden de enfermedades crónico-degenerativas. Vamos a una clínica del ISSSTE familiar, está llena de pacientes de adultos mayores, ¿sí? Vamos a una del IMSS también, ¿sí? Porque tienen que estar yendo a su seguimiento, a que les den el tratamiento, ¿sí? Y pocos son los lugares en donde estamos viendo población que va a atenderse. Y es que es también curioso, ¿qué nos dice el médico? ¿A qué viene? Pues si no está enferma, ¿para qué quiere que le hagan estudios? Vengo a verlo, a ver cómo está, ¿no? Digo, ya terminan a veces
diciendo, bueno, ya viene la señora que quiere que le hagan los estudios, a ver cómo va. ¿Sí? Entonces, vean que sí es una labor también de parte de nosotros, que nosotros también nos atendamos, como dice el compañero, ¿sí? Que atendamos a nuestras mujeres, que atendamos a nuestros niños, no cuando estén enfermos, porque exactamente tenemos una educación a la enfermedad, ¿sí? Estamos acostumbrados a atender una enfermedad. Entonces, si nuestra población adulta mayor va a ser pues mayor cada vez, pues pongámoslas en buenas condiciones, ¿sí? En donde llegue, bien. Y bueno, la morbimortalidad, que es otra de las situaciones que nos lleva a estas muertes maternas. Y aquí tenemos una gráfica o unos datos del INEGI, ¿sí? Hemorragias graves en su mayoría tras el parto, infecciones generalmente tras el parto, hipertensión gestacional, preeclampsia y eclampsia, ¿sí? Complicaciones en el parto, abortos peligrosos. Son las que encontramos que son las que nos ocasionan las muertes dentro de la población, ¿sí? En etapa reproductiva, ¿sí? Y eso obviamente pues tenemos también nosotros, como dice, pues si conozco a la vecina y no ha ido al médico, pues órale, ya vete al médico, ¿no? Si es mi cuata, pues órale, ¿no? Sí, a tener atención. Es difícil, ¿sí? Yo sé, sobre todo cuando estamos en áreas operativas, y como decía el compañero, en quirófanos, en terapias intensivas, donde el contacto con la población es más difícil, sí nos cuesta más trabajo. Pero los que están en el primer nivel son los que tienen que hacer esa labor. Los que están en consulta externa. Porque a veces nuestras compañeras en consulta externa en los hospitales, pues hacen todo menos dar una plática, ¿no? Digo, yo lo viví, estuve aquí con alumnos en algún momento y yo les decía a los alumnos, a ver, chavos, vamos a dar pláticas. Hay gente ahorita en la sala de espera, van a dar una plática. Y recuerdo una compañera que decía, ay, maestra, ¿para qué los saca a dar pláticas? Mejor pónganlos a que nos ayuden en central de equipos a hacer paquetes. Decía, no, porque ellos tienen que venir a hacer esto. ¿Sí? Entonces, sí es difícil. Es difícil hasta con los mismos compañeros. Pero bueno, eso es parte de nuestras acciones, ¿sí? ¿Para qué? Para evitar complicaciones. Y esto, pues, obviamente nos lleva a que la calidad sea mucho mejor. ¿Algún comentario? Las compañeras que están en línea, no sé si quieran comentar algo. No, maestra, Todo bien, profesora. ¿Sí? Pues ya es el tiempo. Justo. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Ok, pues muchísimas gracias. Me dio gusto poderlas tener hoy conmigo. ¿Sí? Igualmente a las gentes que están en línea, me dio gusto y me da gusto ver que cada vez se están profesionalizando más los compañeros. ¿Sí? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañeras. Gracias, maestra. Qué Muchas bueno gracias que a nos usted, tocó maestra. volver a verla. Hasta Gracias. luego. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Buen fin de semana, maestro. Igualmente. Gracias, buen fin de semana. Gracias.